la misma manera, Dios tiene una visión que parte de la eternidad hasta la eternidad. Y esta visión que Dios trae a lo largo de la historia de la humanidad es una visión que tiene que entenderse plenamente de esta manera. La visión de Dios no es ir y salvar las almas. La visión principal de Dios es restaurar su reputación y su autoridad en el universo. Esta es la visión de Dios. En medio de esa visión salvamos almas. En medio de esa visión damos de comer al hambriento. En medio de esa visión vestimos al desposeído. En medio de esa visión podemos construir, podemos tener organizaciones, podemos atender necesidades. Pero básicamente Dios está restaurando su reputación e instaurando su autoridad en el universo. Estamos unidos a esa visión. Dios le da visión a la iglesia local. La iglesia local está situado en un lugar, en un contexto, en un segmento socioeconómico, bajo diferentes circunstancias. La visión que Dios le pone a Puente Piedra no es la misma que Dios tiene para Los Olivos. Pueden diferir, pueden ser distintas. La visión que Dios le da a Perú no es la misma que tiene para Argentina. Y aunque todas apuntan hacia ese gran cuerpo que es la visión de Dios, definitivamente cada uno de nosotros recibe de parte de Dios un papel, un reto, una visión particular para poder nosotros echar a andar aquello que Dios quiere hacer en diferentes lugares. Así que bienvenido. Si usted se está agregando a este lugar o está pensando quedarse entre nosotros, queremos que se sienta invitado a ser parte de la visión de esta iglesia. Vamos llegando allá a los 2 últimos años en la visión de esta iglesia y hemos podido ver cómo Dios ha ido bendiciendo la vida de muchas personas, ha ido transformando el contexto, ha ido transformando la situación de muchas personas. Definitivamente hemos tenido grandes triunfos, pero también hemos tenido pérdidas. Hemos tenido gente que ha querido ir con nosotros y hemos tenido gente que se ha quedado en el próximo paradero, o hay gente que ni siquiera ha partido. No podemos obligar a nadie. Queremos que más bien todos juntos sería el ideal de avanzar en una misma dirección. Pero esta es la realidad de la iglesia. La iglesia está compuesta por seres humanos y cada ser humano tiene su propio concepto, tiene su corazón y tiene la manera de cómo responde a Dios. Pero si usted está entre nosotros y quiere ser parte de esta gran visión, únase. Y le prometo que no va a ser fácil. Le prometo que no será fácil ni ahora ni mañana. Llevar a cabo los planes de Dios en medio de un mundo que es adverso a Dios es difícil. Unido a eso, tiene que usted también lidiar con su propia limitación. Tiene que lidiar con su propia contradicción. Por eso que no es fácil. Unido a eso, definitivamente tenemos a un enemigo que constantemente tratará de entorpecer lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos el postulado muy claro que la visión dicta el presupuesto y no el presupuesto la visión. Entendemos plenamente que Dios es el que nos ha dado una visión y es Dios quien sostiene la visión y es Dios quien va a equipar la visión. Dios nos invita a unirnos a su visión, transformar vidas para el presente y la eternidad. Creemos firmemente que el hombre no está compuesto solo de alma o solo de espíritu. El hombre está compuesto de un área social, el hombre está compuesto de un área física, el hombre está compuesto de un área cognitiva, un área emocional. Y es por eso que la transformación de vidas debe ser integral. Y es por eso que necesitamos cada día seguir ampliando y seguir equipando y seguir avanzando en lo que Dios ha puesto para Puente Piedra. Aún nos esperan 10 años más adelante. Si usted se queda entre nosotros y Dios me permite seguir entre ustedes, empezaremos una nueva visión, un nuevo momento, con una iglesia mucho más madura, con una iglesia mucho más cohesionada, con nuevos elementos sirviendo en la iglesia, con nuevos aportes, con nuevos talentos, con nuevas profesiones que van a complementar la nueva visión. Pero la iglesia no será la misma, estará en un nuevo estadio, en un nuevo momento para los próximos 10 años, de 2020 hasta el 2030. Y si Jesús llegase el 2021 o llegase el 2023, al menos que nos encuentre trabajando para su gloria y para su honra. Amén. Amén, hermanos. Así es. Y Él nos encontrará al menos trabajando y esforzándonos
Y aquí es donde nosotros necesitamos entender esta gran verdad. ¿Sabe? Cuando nosotros vimos la semana pasada que Dios entregó una visión a Nehemías, las situaciones no eran favorables para el pueblo que se encontraba a cerca de 1500 kilómetros de distancia. Nehemías era un candidato para fácilmente echar a un lado el encargo que Dios le estaba dando. La carga que Dios le dio, los elementos que componían esa visión que Dios le estaba entregando, podía ser hecho a un lado por Nehemías. Uno, porque había sido arraigado de su lugar. Probablemente hasta habrían matado a su familia y se lo habrían llevado a él cautivo. Dos, porque ahora su vida pendía de un hilo. Él era el copero, él tenía que probar el vino, él tenía que probar el alimento, y en el camino podrían haber envenenado al rey, y el primero que iba a morir en todo eso era Nehemías. Su vida siempre estaba en vilo, su vida estaba probablemente en sobresalto. Y tres, probablemente Nehemías no tenía las esperanzas de poder dejar un legado, de poder dejar una familia, pero Dios le permitió dejar un legado mucho mayor que solamente un hijo. Dios le permitió repercutir sobre la historia de una generación de personas que no habían hecho nada al respecto en cuanto a la situación que vivían. Nehemías era un eunuco. Un copero tenía que ser castrado, ser puesto ahí, ni un peligro para el rey, ni para sus esposas del rey, las concubinas. Y Nehemías estaba colocado en un lugar muy cercano al rey. A Nehemías no tenía ni ideas de que poder formar una familia. Nehemías podía haber dicho: yo ya tengo suficientes problemas como para que vengas y me pongas una carga más a mí. ¿Sí o no? Esa es nuestra vida. Tenemos lo suficiente ya día a día como para decir: carambas, ahora Dios me pide algo, o ahora Dios me invita a que me una a algo. Ya tengo lo suficiente con lidiar con las motos, ya tengo lo suficiente con llevar a mis hijos al estudio, ya tengo lo suficiente con la enfermedad de mi cuerpo, con las limitaciones o con las deudas que acarreo de una mala decisión. Ya a veces tenemos lo suficiente, ya afrontamos la enfermedad de un bebé o de una niña, o ya afrontamos un proyecto personal. Es así. Nehemías era un candidato para la amargura, pero cuando Dios le entregó una visión, Dios le puso una carga por un pueblo que él amaba, definitivamente Nehemías tuvo otro concepto acerca de la visión de Dios. Había una realidad terrible allí, habían cosas que estaban sucediendo allí que no habían terminado de cuajar. Hacía 80 años que habían personas allí y no habían construido el muro, ese muro que rodeaba Jerusalén. Y no tener un muro en aquellos tiempos era exponer al peligro a las personas. Y aquí tenemos que hacer un fe de ratas, porque la semana pasada nosotros pusimos 26,000 días y en realidad son 29,000 días. No habían sucedido nada a través de 29,000 días, pero Dios estaba llevando a Nehemías a llevar la obra en 52 días. ¿Qué seguridad tenía Nehemías de que iba a construir algo que muchas personas no habían hecho nada al respecto? Nehemías tenía este peligro sobre la cabeza del Jerusalén. Lo segundo es que Dios estaba siendo pisoteado en su nombre, en su reputación. Se le mostraba a Dios como un Dios inerte, como un Dios indiferente, que sucedía cosas en su pueblo y que no hacía nada. Y lo tercero es que había una dejadez en las personas que estaban ahí por 80 años. Otros teólogos dicen que esto era 150 años, sacando desde otro ángulo la cuenta. Pero de una u otra manera, sea un día o sean 150 años, definitivamente no se había hecho nada al respecto. Y aquí viene Dios a elegir a un varón al que le va a entregar una visión, le va a poner una carga, y esta persona va a empezar a echar a andar una empresa tamaño Dios. Es aquí donde nosotros vamos a entrar a la segunda parte de esta enseñanza, que tiene que ver con el nacimiento de una visión. Hoy vamos a encontrar el cuarto elemento y hasta el quinto elemento que compone una visión. Y uno tiene que ver con la disposición al sacrificio, y el quinto tiene que ver con la celebración. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. ¿Listo? Llegamos todos. Si usted no tiene una Biblia, nuestros hermanos Sugieres pueden gustosamente prestarle una Biblia. Levante su mano y ellos van a llegar. Solo le pido a los hermanos Sugieres, ábranle la Biblia en el pasaje, por favor, en el pasaje que vamos a estudiar. Porque si nos están visitando a veces no saben manejar todavía la Biblia.
por favor. Muy bien. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esta es la segunda parte de lo que hoy vamos a estudiar. Hemos visto que Nehemías hizo planes, buscó a Dios, tomó las medidas necesarias, las acciones concretas, y ahora ha llegado, ahora ha arengado al pueblo y ahora se empieza a levantar la oposición. Usted tiene que entender claramente que cuando hay una visión siempre está trayendo la oposición, la atrae, ahí falta una A. Toda visión siempre atrae a la oposición. Y definitivamente cuando Dios muestra su visión, siempre va a atraer a todo lo que tiene que ver con oposición. Aquí es donde nosotros tenemos que ver nuestra reacción. La visión definitivamente cuando Dios pone un sentir en un lugar, Dios pone el sentir o una carga en un misionero, o Dios pone el sentir en una iglesia local, siempre estará rodeándose de la oposición. Y aquí vemos a un personaje que entra en la historia que se llama Sanbalat. Cuando estamos hablando de Sanbalat, estamos hablando de uno de los acérrimos enemigos que va a tener Nehemías en toda esta empresa. Unido a dos líderes principales más, van a tratar de entorpecer la obra que Dios está poniendo en Nehemías. Y es muy interesante ver cómo él ahora hay una reacción muy interesante que nos deja ver lo que piensa y lo que va a hacer a continuación con todo lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, que se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. En el versículo 7 y el versículo 8 sigue hablando de ese estado de ánimo, pero en la última parte del versículo 7 dice: se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, este es un principio que nosotros debemos entender e interiorizar para nuestras propias vidas. Porque a pesar de que estamos uniéndonos a una visión en la iglesia, usted y yo somos la sal, somos luz en otros lugares. Y de una u otra manera, cuando sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, cuando apuntamos hacia objetivos claros en nuestra vida, tarde o temprano vamos a traer oposición. Y aquí vemos que Sanbalat viene a ser la figura del diablo. Es más o menos la representación del diablo que se opone a todo lo que Dios quiere hacer. Este sabe que esta obra va a traer repercusiones en otras personas. Esto le inquieta. El diablo sabe que la confianza en este Dios que está decaído, ese nombre que está decaído, que está por los suelos, tarde o temprano se va a levantar y muchos van a empezar a creer. Así termina la historia. La historia termina en que hubo un gran avivamiento, la gente empieza a celebrar a Dios, la gente se consagra al Señor y empieza un nuevo momento en la historia de Israel. El diablo sabe que estas cosas pueden suceder con una iglesia que tiene un rumbo definido. El diablo sabe las repercusiones que se pueden causar en las familias, en la sociedad, en los adolescentes, en la gente que está esclava del alcohol o en gente que vive de una u otra manera de forma ignorante acerca de una solución para sus vidas. El diablo sabe que si los mantiene en oscuridad, que si los mantiene ignorantes o si los mantiene distraídos en otras cosas, gana mucho y entorpece lo que Dios puede hacer. Pero una iglesia que está viva, una iglesia que entiende lo que Dios quiere hacer en su vida, que se une a los planes de Dios, tarde o temprano definitivamente va a causar impacto en el lugar donde se encuentra y va a causar una enorme repercusión en la eternidad de muchas personas. Y aquí estamos. Dios nos encarga hace mucho tiempo ya un trabajo, una labor, y hemos ido viendo cómo Dios ha ido repercutiendo en la iglesia, cómo ha ido salvando. Podríamos enumerar historias de vidas que se han transformado y que ahora no solo están transformadas, sino que sirven de bendición a otras vidas. Eso ha sucedido y eso sigue sucediendo. Pero cuando vemos aquí, cuando la visión empieza a echarse a andar, el diablo va a tratar de traernos abajo todo lo que se está forjando. Y empieza los problemas primero por fuera. Versículo 1 nos habla que hacen escarnio. Versículo 1 nos hablan que se enfurece enormemente.
versículo 6, versículo 7, versículo 8, nos habla que ellos empiezan a encolerizar y empiezan a tramar conspiración para deshacer todo lo que se está empezando a hacer. Recuerde, usted y yo tenemos que interiorizar esta gran verdad. No hay victoria sin guerra y no hay éxito sin sacrificio. Si nosotros vamos a dar un paso hacia adelante y si nosotros vamos a impactar otras vidas, necesitamos entender que nunca vamos a tener victoria sin enfrentar una guerra. Y nunca vamos a tener éxito sin pagar el precio suficiente. Tenemos que pagar cierto sacrificio para ver el éxito. Y tenemos que afrontar ciertas guerras para vivir de forma victoriosa. No hay un cristiano a control remoto o no hay un cristiano que pueda vivir en piloto automático. Definitivamente un cristiano que va a hacer la diferencia en el lugar y en el tiempo que Dios lo ha puesto, va a tener que afrontar ciertos sacrificios y aún ciertos percances. Y aquí nos invitamos, y aquí nos arengamos, y aquí nos animamos juntamente a llevar a cabo todo esto. Pero la conspiración no solo viene por fuera, sino a veces también viene por dentro. Si usted se fija en el versículo 10 del capítulo 4, ahora el desánimo viene desde adentro, desde el equipo de Nehemías. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay un grupo de personas aquí que están de la mano con Nehemías, pero que empiezan a desanimarse. No falta, hermanos míos, no va a faltar personas que su ánimo muchas veces decae. No podríamos juzgarlos, porque cada uno de nosotros atravesamos circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros tenemos una forma en nuestras vidas y de una u otra manera tenemos una manera de reaccionar ante las circunstancias. Y aquí hay un grupo que empieza a ver la obra, empieza a ver la repercusión, empieza a ver el tamaño. Y este tamaño definitivamente empieza a desanimarlo. Hablamos de este principio cuando iniciamos esta serie. Uno de los principales enemigos de la confianza en Dios son las circunstancias que nos rodean. Yo palpo que las cosas no me van bien. Yo palpo que mi sueldo no me alcanza. Yo palpo que mi salud este mes no pasa. Yo lo vivo, yo lo palpo. Y esas verdades, esas realidades en nuestras vidas hacen que uno pueda poner en tela de juicio la confianza que le tiene en Dios. Y esto es lo que sucede acá. Los acarreadores empiezan a ver que hay mucho escombro, que hay mucho trabajo que hacer y la gente se está cansando. Y aquí vienen a Nehemías con su carga y le empiezan a tratar de decir, mira, esto va a pasar. Algo más, hay gente que viene de afuera pero que también trabaja con Nehemías. Versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieran, ellos caerán sobre vosotros. Este es uno de los grandes desánimos definitivamente que empiezan a suceder. La gente empieza a decirte, oye, parece que las cosas no van a marchar. Oye, estas cosas no van a resultar. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a pensar en esta otra cosa? Y de una u otra manera van a tratar de sacarse del camino. Y de una u otra manera también tenemos que entender que detrás de todo esto hay una mente maestra. Está el enemigo de Dios. En el capítulo 6, el enemigo de Dios viene a seguir tratando de sacar del camino a Nehemías. Versículo 4 dice, capítulo 6, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Fíjese que el diablo no se da por vencido. Hasta 4 veces trataron de sacarlo del camino, trataron de desanimarlo. Versículo 5 dice, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Entonces, si usted y yo entendemos claramente la persistencia del enemigo, tenemos que entender claramente que una vez que nos ataque, lo volverá a hacer en otra oportunidad. En Lucas capítulo 4, versículo 4, cuando se nos habla de las tentaciones de Jesús, dice que una vez que Jesús supera estas 3 tentaciones, el diablo lo deja, dice, pero por un tiempo. Esto nos deja ver claramente que el diablo
volvió a visitar a Jesús con nuevas tentaciones. Lo dejó, pero por un tiempo. Y esto es lo que sucede. La persistencia de tratar de entorpecer, de tratar de caer, porque hay repercusiones serias en la eternidad de otros. Hay repercusiones serias en la vida de otros, en los que están en esclavitud, en los que no tienen esperanza. Chicas que están metidas en la bulimia, chicos que están metidos en la pornografía, familias que están atravesando violencia, gente que está de repente endeudada, gente que no tiene esperanzas, hombres que están perdiendo sus hogares, una sociedad que cada vez más se está corrompiendo y que hay una falta de confianza aún en las propias autoridades. Esto es así, y la iglesia es una esperanza. La iglesia definitivamente es el lugar más adecuado donde se puede ver brillar a Dios. Y es aquí que estamos unidos en todo esto. Por tanto, usted necesita entender que cuando hay una visión, siempre la oposición nos va a visitar. Cuando usted sabe hacia dónde se dirige, siempre habrá alguien que va a tratar de sacarlo del camino. Y aquí vemos esto. ¿Cuál debería ser la reacción del pueblo? ¿Cuál debería ser la reacción de Nehemías? ¿Cuál debería ser su reacción ante una oposición? Usted puede decir, ya ves cómo empieza a ponerse las cosas feas. Esto definitivamente no es de Dios. Cuando usted trata de acercarse más a Dios, las cosas se ponen difíciles. No, definitivamente hay algunos que echarán atrás. La Biblia nos narra de los 4 tipos de seres humanos que existen. Aquellos que están enfocados en los placeres, y aquellos que les falta carácter y la palabra no germina, no produce. Rápidamente le dan la espalda al Señor y se retiran. Y aquellos que definitivamente son como roca, que la Biblia no entra a sus vidas. Pero también aquellos que definitivamente son buena tierra. Así habla el Señor. Y aquí vemos la manera en cómo deberíamos nosotros reaccionar ante estas circunstancias. Vamos a sacar de aquí, de Nehemías, del capítulo 4, algunas verdades que nos pueden llevar a afrontar diferentes circunstancias en nuestras vidas. Y como iglesia, espere la oposición. Espere que hay personas que de una u otra manera van a empezar a oponerse. O de una u otra manera hay personas, y Dios no quiera, que van a empezar a tratar de dañar. Pero esto no es así. Nosotros necesitamos entender que nuestro enemigo es el diablo y que nosotros todos estamos unidos bajo un solo vínculo. En el capítulo 4, versículo 7, nos habla que el diablo se encolerizó mucho. El versículo 1 nos habla que el diablo se encolerizó mucho y que ahora empiezan a asustar al equipo y a Nehemías. Y miren lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Note esto. Una de las primeras cosas en nuestra reacción es que confiamos, pero hacemos nuestra parte. Yo confío en Dios, pero eso no significa que no hago nada al respecto. Cuando Nehemías se da cuenta que van a venir a abordarlo, que van a venir a destruirlo, lo que hace es buscar a Dios en oración. Pero a continuación de buscar a Dios en oración, hace algo al respecto. Oye, vamos a poner vigilante acá y vigilante acá. Hay personas que piensan que si se lo dejamos a Dios ya no debemos hacer nada al respecto. Eso definitivamente es lejos de lo que la Biblia enseña. Yo le pongo a Dios, hay cosas sobrenaturales que no están a mi alcance y que Dios podría solucionarlo. Pero hay cosas que están a mi alcance y a las cuales yo soy responsable y tengo que hacer algo al respecto. Este es el primer principio que nosotros vemos. Confiamos en Dios, pero hacemos nuestra parte. Oró, pero puso guardas a lo largo de las murallas. Aquí es donde le hablaba acerca de los cristianos espirituales y los cristianos espiritualistas. Los cristianos espiritualistas le piden a Dios que se encargue del problema y no hacen nada al respecto. Ellos necesitan más bien visitar al guachano para que les haga un baño de florecimiento o les regale una pata de conejo porque creen en cosas mágicas. El cristiano espiritual ora al Señor, le pide al Señor, le encarga las cosas al Señor, pero hace lo que es su parte, su responsabilidad. ¿Me dejo entender? Es como en la naturaleza, la simbiosis que existe entre los animales. Una de las cosas preferidas que me gusta siempre nombrar
es lo que hace el pez payaso. Usted ha visto al pez payaso, este pececito muy hermoso, muy llamativo. Es como este pez el Nemo. ¿Se acuerdan de Nemo? Este pez es muy llamativo y tiene muchos depredadores. El pez payaso, ¿usted sabe dónde vive? El pez payaso vive en una frágata portuguesa. La frágata portuguesa es una medusa venenosa que se traga a los animales, devora a los peces. Pero al pez payaso no le hace nada. El pez payaso vive en medio de la frágata portuguesa. Y cuando el pez payaso tiene hambre, el pez payaso sale de entre los tentáculos de la frágata portuguesa, se exhibe, se deja ver por ahí, el depredador lo mira y el pez payaso, iba a decir volando, pero nadando, regresa nadando rápidamente y se mete dentro de la frágata portuguesa. El depredador descuidado se mete dentro de la frágata portuguesa tratando de cazar al pez payaso y la frágata portuguesa lo desmenuza y se lo come. Lo que sobra flotando ahí en el agua, el pez payaso empieza a comer. Se llena la panza el pez payaso y se llena la panza la frágata portuguesa. Ambos se cuidan y ambos trabajan en equipo. Esto se llama simbiosis. Es lo que Dios nos enseña. Yo le oro a Dios, le pido a Dios. Hay cosas que salen de mi alcance, pero hay cosas muy necesarias que yo debo asumir. Dios, por favor, quiero aprender a orar un poco más. Ya dice Dios, vas a aprender a orar un poco más. Te voy a levantar a las 5 de la mañana y tú no te quieres levantar. Quieres que en tu mente estés orando para seguir durmiendo. Definitivamente eso no es así. Me dejo entender, hacemos nuestra parte, hacemos lo que está a nuestro alcance y encomendamos al Señor también nuestros caminos. Amén. Este es el primer principio. El segundo principio, cuando viene la oposición, es que muchas veces hace que decaiga nuestro ánimo, porque empezamos a ver que es gigante, porque empezamos a ver que las cosas a veces no tienen solución valedera, o no empezamos a ver la salida tan rápidamente y nuestro ánimo empieza a decaer. Tenemos un corazón que se desanima, un corazón que muchas veces es influenciado por las circunstancias que nos rodean. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación muchas veces es recordar las hazañas de Dios. Eso es lo que Nehemías le lleva a hacer a este pueblo. Ahora se ven amenazados y algunos empiezan a asustarte. Versículo 13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, notan los grupos de personas, y a los oficiales, están hablando de los soldados, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y aquí viene la solución. Acordaos del Señor, grande y temible. Entonces lo que hace Nehemías es más bien enfocarse en Dios. En lugar de enfocarse en su propia persona y en lugar de enfocarse en sus propias capacidades, se enfoca en la persona de Dios, grande, temible, y empieza a recordar las hazañas de este Dios. Lo que el salmista en el Salmo 77 empieza a atravesar un problema existencial. Se empieza a preguntar que Dios ya no es propicio a él. ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué me están pasando todo esto? Pero él luego llega a reaccionar y él dice, enfermedad mía es esto. O sea, si lo traducimos en un buen castellano, diría, el problema no es de Dios, el problema es de mi ánimo. El problema es de mi óptica. Esto no tiene que ver con Dios. Dios sigue siendo el mismo. Mi óptica ha cambiado. Estoy mal influenciado. Y el salmista dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a recordar. Voy a traer a memoria la mano de mi Dios. Voy a acordarme de las obras que Dios ha hecho. Y haré memoria de todas sus maravillas antiguas. Y voy a reflexionar en todas sus obras. Definitivamente en algún momento Dios en sus vidas ha actuado. Ya te habían desahuciado y Dios, ¡pum!, actuó, te mostró su poder. Pero a veces las circunstancias que atravesamos son completamente distintas a una enfermedad. Ahora atravesamos finanzas, pero Dios no ha cambiado. Ese Dios que te atendió, ese es el Dios que también te puede librar. Y la mejor manera que podemos hacer nosotros es recordar las hazañas de nuestro Dios.
Entender que en lugar de mirar a nuestras propias capacidades, miremos a la capacidad de nuestro Señor. Lo tercero es desarrollar un sentido de urgencia. Cuando vimos en el versículo 13, nos dimos cuenta que Nehemías se da cuenta que lo van a empezar a aniquilar y empieza a tomar algunas decisiones muy claras. Del versículo 16, usted se va a dar cuenta que Nehemías ahora, en medio de estas decisiones, toma decisiones que tienen que ver con la premura del tiempo, con la urgencia de la situación. Dice el versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto es maravilloso. ¿Quiénes fueron los que fueron elegidos? Los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón fueron los que no soltaron la espada, los que estaban en una modalidad de guerra, los que sabían que las cosas que estaban emprendiendo eran verdaderamente importantes. A los que regresaron a sus hogares eran los descuidados, eran las personas que estaban dejando su espada acá, su arco por acá, y estaban tomando tranquilamente su agua. Y Dios dice: regrésalos a su casa. Cerca de 12,000 personas se regresaron y Dios solo se quedó con 300 personas. Y con 300 personas derrotó a 135,000 soldados amalecitas. Eso es tamaño Dios. Y acá tamaño Dios está haciendo con pocas cosas, con pocas obras, algo que no se ha podido hacer en 29,000 días. Y vemos aquí que estas personas definitivamente están entendiendo que hay un sentido de urgencia, que hay una meta que debe cumplirse, que está en el nombre de Dios en juego, que está el peligro, la vida de los pueblos, y que si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer. Es su propia responsabilidad. Y aquí ellos están afrontando esta situación. Hay un sentido de urgencia en sus vidas. Yo tengo un amigo que ya está con Dios. De hecho, que él nos ha llevado la delantera y él está disfrutando de nuestro Dios. Pero él no debía haberse ido. Yo pienso que él no debía haberse ido. Él se fue porque él no tenía un sentido de urgencia en su vida. Y cuando yo lo llamo a tener un sentido de urgencia en su vida, no le estoy llamando que usted viva de forma neurótica, o que sea un traumado, que ya no puede ni salir de su casa, o que vaya y rompa su televisor o su computadora. Cuando yo le llamo a tener un sentido de urgencia, es que sepa exactamente la identidad que usted tiene, las repercusiones que tiene su identidad y el enemigo que le puede rodear. Yo caminé con ese amigo durante muchos años. Nos encontrábamos en la noche o en la madrugada. Los dos fumábamos droga. Él, a veces nos encontrábamos en las noches o en las madrugadas por un parque, y él estaba con su mancha y yo con mi mancha. Cuando conocimos a Jesús, él conoció a Jesús antes que yo, y luego yo me acoplé a la iglesia de donde venimos. Ambos somos de la misma iglesia, pero él jugaba con su identidad. Cuando se sentía fuerte, estaba entre ellos y entre comillas, se exponía a querer predicarles. Y yo lo conocía, me buscaba cuando estaba mal. Yo le decía: pero ¿qué haces entre ellos? ¿Por qué sigues visitándolos a ellos? ¿Por qué sigues en medio de donde están fumando? Tienes que salir. No, que el Señor tiene que ser anunciado. Tú sabes ya que tú y yo ya les hemos hablado de Jesús, y ellos ya no quieren saber nada de Jesús. Los que han venido y se han salvado, y los demás ahí están. Se burlan y nos ponen el cigarro, y tú lo sabes. Y él ahí, necio, tonto, se exponía, y se expuso demasiado, hasta que Dios finalmente tuvo que llevárselo. Él se ha ido, debería tener mi misma edad, pero a veces hay hijos que tienen que partir antes de tiempo, porque son necios en su corazón, y porque no tienen un sentido de urgencia en lo que viven, la identidad que tienen del Señor. Y definitivamente a mí me dio mucha tristeza, porque nos conocíamos de muchos años, desde adolescentes, y la vida que estábamos viviendo era nueva en el Señor. Cuando él podía disfrutar de Dios, lo disfrutaba enormemente. Pero no solo se fue así, fue dañando su familia, dañando su mujer, dañando lo que le rodeaba. Él no entendía la identidad que tenía, y él definitivamente partió antes de que tuviese el tiempo necesario.
yo creo firmemente que Dios se lo llevó. Pero a veces, ¿sabes qué, hermano mío? Necesitamos entender esto. Tenemos que desarrollar un sentido de urgencia. La iglesia es la esperanza del mundo, como dice el pastor Barrier. Es la esperanza del mundo. ¿Qué otra institución puede cambiar vidas? ¿Qué otra organización le puede devolver la esperanza a las personas? ¿Qué otros lugares nuestros niños pueden volver a disfrutar de la vida como deberían disfrutar? Es en la iglesia. Y es en la iglesia donde nosotros tenemos una visión y Dios nos enseña acerca de lo que quiere hacer en este lugar. Dios quiere hacer grandes cosas en Puente Piedra y yo me gozo por eso. Y usted debería gozarse también por eso. ¿Y sabe qué más me gozo? Que Dios me invita a ser parte de todo esto. Esto no es una visión personal ni un proyecto de un hombre. Esto es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Y otros tendrán el privilegio que nosotros no lo vamos a hacer. Definitivamente, cuando entendemos esto, entra un cuarto principio, que es la disposición al sacrificio. Y esto es lo que va a pasar a continuación. Saben que hay un sentido de urgencia, saben que esto se tiene que terminar a tiempo, la presión es demasiado de adentro, de afuera, y si esto no se termina rápido, definitivamente las cosas se van a echar a perder. Entonces toman algunas medidas que los van a llevar al sacrificio. Versículo 21 dice así, capítulo 4, 21 dice así: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Wow. Cuando uno mira este sentido de urgencia y esta disposición al sacrificio, a mí una de las cosas que no puedo evitar es cómo olería esa gente. Definitivamente. Si no se cambiaban y dormían así, y solo cuando se iban a bañar de vez en cuando, porque trabajaban de día y vigilaban en la noche, esta gente no tenía tiempo. Esta gente estaba dejando su vida en este momento. Cuando uno mira la sociedad de este tiempo, todo es comodidad. Se ha vuelto seguridad, comodidad, deleite, disfrute. Y a veces esto no se entiende de la manera de la Biblia. La Biblia parece extraña a nuestras vidas. Tengo que disfrutar la vida. Tengo que deleitarme todavía en muchas cosas. Y cuando la Biblia nos habla, el disfrute y el gozo va a venir después. Téngalo por seguro si usted es un hijo de Dios. Hoy estamos en un tiempo que tenemos que pagar un precio. Todas las cosas buenas de la vida siempre tienen un alto precio. Y si usted lo entiende así, amén por esto. Y sabe, aquí esta gente estaba dando el ejemplo. Cuando yo veo a los líderes, aquí en el versículo 22 dice, Nehemías, versículo 23 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, dice, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto siempre me pone a mí contra la pared, en que tengo que aprender a ser un ejemplo. Los que empezaron a construir la muralla fueron los sacerdotes y los demás sacerdotes. Cuando uno mira la tierra de Canaán con los 2 espías, la Biblia nos encarga de decir en los primeros versículos que todos estos eran líderes, eran generales, capitanes de guardia de cada tribu, pero 10 de ellos tenían una cosmovisión terrible en cuanto a su vida, peor que cucarachas se veían. Ellos no podían creer en cuanto a su propia capacidad y mucho menos creer en la capacidad de Dios. Solo 2 de ellos tenían la capacidad de poder ver a Dios detrás de todo eso. Cuando uno mira eso, me hace pensar a mí exactamente cómo voy a ser ejemplo acá. Cuando yo hablo de buscar los 300 gedeones para que podamos ir en pos de eso, me emociono. Lo he conversado con mi esposa, lo hemos orado. Y hemos decidido que nosotros vamos a ir en fe con el Señor. Y vamos a ir de su mano con el Señor. Exactamente no sabemos de dónde van a venir las cosas. Pero creo que una vez que nosotros empeñemos nuestra palabra, vamos a ver que Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Y vamos a hacer lo necesario y lo generoso para echar a andar esta visión. Pero sabe,
Con mi esposa nosotros hemos decidido algo que me enorgullezco mucho de ella y por eso lo cuento. Yo he decidido que voy a poner 2 gedeones, 2 números. Mi esposa ha dicho, yo voy a poner 1. Ah, excelente, le digo. Y vamos a hacer que nuestros hijos pongan otro. Entonces, como familia, nosotros vamos a poner 4 gedeones. Luego me voy enterando en la semana que el pastor Rulli no solo va a poner su propio número, sino que su esposa va a poner un número y su hijo también va a poner otro número. Y yo digo, gloria a Dios por eso, me enorgullezco. Y hoy día domingo me entero que el pastor Alex está haciendo lo mismo. Él va a poner un propio número, su esposa va a poner un número y su hijo va a poner otro número. Yo no sé, ya empezó a poner guardia en la caja fuerte ahí para ver qué va a pasar. Pero definitivamente son un ejemplo también para mí, porque veo que ellos están avanzando a la par que su fe también va creciendo. Y definitivamente anhelo ver cómo va a responder el pastor Rulli o el pastor Eder, o anhelo ver cómo va a responder el pastor David, y anhelo también ver a todos esos líderes que definitivamente aman a Dios intensamente. Definitivamente Dios dará la fe suficiente y la disposición en nuestro corazón, pero creo firmemente que Dios va a lograr sus cosas y sus cometidos entre nosotros, porque hay una disposición a que estas cosas lleguen a suceder. Cuando Jesús le vendió la visión a estos hombres, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos vieron cómo su maestro tuvo que afrontar muchas situaciones, contradicciones, ataques, cuando lo difamaron, cuando lo rodearon, cuando lo acusaron. Él tuvo que sudar hasta sangre para poder ver la visión, el tramo de la visión que Dios había puesto en su existencia, y tuvo que pagar un alto precio antes de poder gozar de la gloria. Dice la Biblia que él miró el galardón antes que todo el oprobio y la vergüenza, y esto le permitió llegar y nuevamente situarse en la gloria de donde había venido. Hoy él es rey de 1.700 millones de nuevas almas que pronto estarán poblando el cielo. 1.700 millones de personas es bastante. Y él tuvo que asumir todas estas consecuencias, todas estas situaciones cuando estuvo en la carne, para en algún momento mirar este galardón que le esperaba en la eternidad. De la misma manera, hermanos míos, cuando vemos Nehemías, dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Doy gracias a Dios porque definitivamente se llegó a cumplir lo que Dios había puesto como carga en el corazón de este hombre. Tenemos que pelear. Esta es una batalla que se nos toca. Pablo le dice a Timoteo, pelea como un buen soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Pablo le dice en algún momento, en medio de un ministerio muy tenso a Timoteo, su hijo, que él debe pelear la buena batalla de la fe. Y él mismo se presenta como alguien que ha terminado de pelear la buena batalla de la fe. Él se presenta como una persona que ha peleado esta batalla y que no hay una opción más. Peleamos, estamos en una guerra y estamos llevando el nombre de nuestro Dios a grandes alturas. ¿Sabe? Cuando ella era muy jovencita, fue hacia un lago muy familiar para ella y se zambulló en este lago. Cuando se dio cuenta, este lago tenía poca profundidad y cayó de cabeza en este lago y quedó tetrapléjica. Ella la tuvieron que poner en una silla de ruedas y tuvo que elegir entre 2 opciones. Ella tuvo que elegir en vivir una vida de amargura y decir y preguntarse todos los días, ¿por qué a mí? O tuvo que vivir una vida que iba a hacer la diferencia en los próximos años. Ella ahora conduce un ministerio a nivel mundial que se llama Johnny and Friends, Johnny y sus amigos. Y ella dirige un ministerio a nivel mundial donde velan por todas las personas que tienen discapacidad física para que puedan conocer a Dios y puedan ser evangelizadas y puedan acoplarse a la iglesia. El año pasado hemos empezado a tener acercamiento con esta organización. Aquí en Perú se llaman Corazones Unidos. Pero sabe, hermano mío, dejando a un lado esto, ella definitivamente decidió que la situación que tenía delante de ella no la iba a amilanar. Y en una exposición que ella tiene de la palabra, que ella empieza a enseñar en una conferencia, hay una persona en el momento de preguntas que le hace una pregunta muy crucial.
y le preguntan a Johnny Erickson Tada, algo así es su apellido, le preguntan a ella cómo pudo superar esta situación y cómo hace para superar todos los días algo que visiblemente la limita. Yo he anotado su respuesta acá y la voy a leer. Dice, ella responde a esta persona y dice: esta es la única vez en la historia en que puedo pelear por Dios. Esta es la única parte de mi historia eterna en que realmente estoy en batalla. Una vez que muera, estaré en modo celebración y con un cuerpo glorificado y en circunstancias muy diferentes a esta. Pero esta es la única oportunidad limitada que tengo y voy a pelear la buena batalla con todo lo que tengo. Esta es la mujer que definitivamente así hace la vida, así hace el ministerio y ha decidido que estas cosas no la van a milanar y no la van a retroceder. Recuerda, hermano mío, no hay victoria sin guerra y no hay éxito sin sacrificio. Cuando yo miro a esta mujer, definitivamente cobro bastante ánimo, porque estoy entero y tengo todo completo y puedo ver la vida de una manera completamente distinta y probablemente con nuevas oportunidades. Cuando yo la miro a ella, veo a una guerrera que continuamente le está enfrentando a la vida con sus limitaciones. Hoy en este tiempo ella está afrontando un cáncer de mama y yo no sé cómo va a salir de esta batalla, pero sé que tiene un postulado muy claro que es la única oportunidad que ella tiene para pelear por Dios. Y esta es la única oportunidad nosotros en nuestra historia eterna que tenemos para pelear por Dios. No hay otro momento, no hay otro tiempo. En algún momento llegaremos al cielo y estaremos celebrando a Dios. No tendremos las limitaciones del pecado, no tendremos las limitaciones de las tentaciones, no tendremos enfermedades y todo lo que nosotros hayamos visto por valioso va a palidecer ante la realidad de lo verdaderamente valioso. Esto es la persona de Dios. Y hoy en este tiempo tenemos la única oportunidad de pelear por Dios en el momento en que Dios nos ha puesto en este momento. Así que, hermanos míos, los animo a que podamos unirnos y que puede usted estar orando al Señor para que podamos juntos hacer esta obra y todos juntos podamos llevar a cabo la visión que ha puesto en este lugar. Nos aproximamos a 2 últimos años y Dios va a hacer entre nosotros grandes cosas. Si juntamos entre nosotros a 300 personas, 300 gedeones que le creen a Dios y que cada uno de nosotros puede poner 1.200 soles, podríamos llegar a juntar en 2 años 350,000. Para ser más exacto, 360,000 soles. Si cada uno de nosotros diese al menos 50 soles mensuales por 24 meses, no estaríamos necesitando de un banco. Si cada uno de nosotros por 300 personas diésemos 50 soles mensuales, fielmente, o usted ve cómo lo pone, quincenal o mensual o cada 3 meses o cuando le dan su aguinaldo, usted llega a completar estos 1.200 soles, nosotros estaríamos juntando la cantidad para hacer nuestro templo. No estaríamos entrando en peligro de que nos quiten el terreno o de que estemos pagando 200,000 soles más añadido a lo que ya nos han dado. Yo sé que definitivamente no todos van a compartir esta visión y yo sé que claramente no todos se sienten parte de esto y yo los voy a respetar, como también yo voy a respetar a las personas que definitivamente piensan completamente distintos. Así es. No se puede unir a todos bajo un mismo equipo. Y es por eso que en un equipo también hay personas que están suplentes y hay personas que destacan. Y aún en el mismo equipo hay bajas importantes. Así es. A lo largo de toda nuestra historia como iglesia hemos tenido victorias, pero también hemos tenido fracasos. Hemos tenido grandes goces, pero también hemos llorado juntos como membresía ante el pecado de una persona. Definitivamente, esta es la iglesia. Así la atravesamos. Y yo cuando veo a cada uno de ustedes, sé claramente que muchos de ustedes aman intensamente a Dios. Algunos definitivamente necesitan crecer en su fe. Otros tienen la fe suficiente para dar este paso. Pero algunos de ustedes también definitivamente no se sentirá parte de esto. Y lo respetamos y está bien. Igual tu hijo puede gozar de los salones. Igual tu familia puede venir y va a tener que disfrutar de todas las cosas que Dios le entrega a este lugar. Así es. Y nosotros vamos a ser personas con la suficiente madurez para poder agruparnos en un solo lugar bajo una sola visión. Bienvenidos, hermanos.
siéntase parte de esto, ore a su Señor. Si Dios pone esta carga en su corazón o si Dios le lleva a dar un paso de fe, definitivamente hágalo. Si usted es una de las personas que definitivamente le falta la fe, pero tiene toda esa disposición, pídale a Dios, así como este padre con el hijo endemoniado. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, ayúdame a mi incredulidad. A veces definitivamente esta es una realidad en algunos corazones. Si usted en esta iglesia es parte de esto, o si Dios a usted lo está añadiendo, que Dios lo acompañe en esta decisión y que Dios le dé la suficiente fe para llevar a cabo juntos esta visión que va terminando. Amén. Póngase de pie, por favor. Terminemos esto.